Abran sus Biblias al libro 1 capítulo 12, como les he advertido. Aunque ya he enseñado la Biblia desde 30,000 pies, entonces casi siempre pasábamos un capítulo por semana, depende de donde nos encontremos, pero luego nos tomamos un tiempo y estudiamos la Biblia como de 3 pies de distancia, porque la Biblia tiene grandes verdades. Quizás las siguientes 2 semanas vamos a estar en la Biblia de 3 pulgadas, 3 centímetros. La razón es que esta es una área donde el apóstol Pablo dijo al principio del capítulo, ah, acerca de los dones, hermanos, no quiero que sean ignorantes. Por esta razón queremos despaciarnos un poco para poder entender los dones del Espíritu Santo. Una vez más, como ya les he mencionado en el estudio pasado, voy a repasar un poco de lo que ya hemos visto en los estudios pasados, porque en el estudio pasado llegamos hasta el verso número 7 de 1 capítulo 12, porque esto se refiere a los espirituales. Pablo dice, no quiero que estén ignorantes. Las palabras dones está entre comillas en mi Biblia. Yo creo que las de ustedes también. Principalmente porque estas palabras que están entre comillas indican de que estas palabras no estaban en los idiomas originales o en los escritos originales, pero ahora se usa y algunas personas han abusado los dones espirituales en sus asambleas, y ese abuso se debe de usar con amor. Se debe de estudiar y practicar los dones con mucho amor. Ese es el contexto, pero literalmente son espirituales. La palabra griega para espirituales es neumatikon. Pneuma es la palabra griega para de referirse al Espíritu Santo. La palabra griega también que describe aliento, viento, aire. En griego, todas estas palabras surgen de la palabra pneuma. En el idioma griego es casi lo mismo. La palabra griega es ruach. Ruach quiere decir espíritu, aire o aliento. Cuando dice Pablo aquí, porque hermanos, no quiero que acerca de los dones que seáis espirituales. La palabra quiere decir dones. En el estudio pasado les mencioné de que los extremos que existen cuando se trata de practicar los dones espirituales dentro de la iglesia. Como ya les mencioné, hay 2 o 3 grupos. El primer grupo son cesacionalistas, o sea que los que creen que los dones cesaron, que los dones eran solamente para la iglesia primitiva. Para ellos eran estos dones y luego después de cierto tiempo estos dones cesaron. Yo les quiero advertir que eso no es cierto, porque la Escritura nos da indicaciones, muchas indicaciones de que los dones espirituales continúan hasta el día de hoy. Entonces, y continuarán hasta el fin de los tiempos. Así que ya mencionamos a los cesacionalistas, pero hay otro grupo que se van hasta el último extremo que les llamamos sensacionalistas. Son gentes que creen que si no hay grandes exposiciones audibles de que el Espíritu Santo está presente, eso indica que los dones espirituales no están presentes o el Espíritu Santo ya no está obrando. Entonces, como ya les mencioné en estudios pasados, siempre es bien importante saber balancear las cosas. Como ya les mencioné, yo no soy fundamentalista, con todo de que soy bien fundamental cuando se trata de las doctrinas de la iglesia. Tampoco soy carismático, no me puedo identificar como este grupo de carismáticos. Así que voy a decir que soy fundariamático, fundiaraismático. Cuando tratamos de los primeros 7 versos de 1 Corintios capítulo 12, notamos que los dones del Espíritu Santo son varios. No todos son idénticos. Hay variedad de dones, pero el mismo Espíritu obrando en la iglesia.
diversidad de actividades, pero es el mismo Dios que obra en todos y cada uno de nosotros. Entonces, hemos notado de que vemos una lista de 9 dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, en la primera parte. Cuando llegamos, seguimos al capítulo 12, encontramos más dones. Cuando venimos a Romanos 12 y a Efesios, encontramos Efesios 4. Entre todos los dones podemos encontrar 18 dones. Algunas personas dicen que han encontrado 21, otros han encontrado 19. De veras que no importa exactamente cuántos dones hay, pero hay número indefinido de dones. Típicamente los dones son singular. Son múltiples que obran simultáneamente en la iglesia. Y esto lo quiero demostrar un poquito hoy en el estudio de hoy. Pero también tenemos que ver que un don o el mismo don lo puede actuar en 5 diferentes personas, diferente de acuerdo a la personalidad de las personas, cómo lo entiendan las personas. Entonces, encontramos diferencias de dones y diferente operación. Vimos en el estudio. Los dones son varios, varían, no son idénticos, no son cínicos, no son monótonos. Entonces, en segundo lugar, los dones son dados, no se ganan. Los dones no se ganan por nada. Los dones son dados, nadie se los gana. Por eso es que los dones obran y descubrimos esos dones. Esto es el regalo que Dios te da. Es lo que Dios quiere que hagas. Y encontramos esto y simplemente tenemos que disfrutar y saber mezclar los dones espirituales en nuestras mentes y en la iglesia. Y también, en tercer lugar, en el estudio pasado notamos en el verso 7 de 1 Corintios que dice: pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo. Y 8, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Así que todos recibimos algo diferente, pero es el mismo Espíritu. También notamos en el estudio pasado que los dones son la puerta, no es la meta. ¿Qué quiero decir con que los dones son la puerta y no es la meta? La razón que Dios nos dio dones es para que todos podamos cumplir y usar los dones espirituales. Algunas personas dicen: me siento tan lleno del Espíritu Santo. ¡Qué bueno! No es esta la razón. Tienes el don, no para que presumas y te gloríes, sino que tú tienes los dones para que puedas utilizarlos. Por eso es que el don no es la meta, sino es la puerta. La meta de los dones es la edificación del resto del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. La manifestación del Espíritu Santo se nos da a cada uno para el beneficio de todos. Quiero explicar algo acerca de los dones espirituales, porque vamos a ver esta tarde por lo menos 8 versos. Si pasamos los versos 8 al 12 va a estar maravilloso. Vamos a ver por lo menos 2 dones en el verso 8 y luego quizás 2 más en el verso 9, pero vamos a ver los dones uno por uno. Los dones espirituales no son los mismos que talentos naturales, ¿verdad? Entonces, quizás tú tienes actitudes, talentos por naturaleza. Puedes tocar muy bien la música, como nuestro hermano guitarrista, nuestro hermano Doyle Dake, tiene mucho talento en la guitarra. Quizás otras personas tienen dones de mecánica, de traducir, de aprender diferentes idiomas. Eso es naturaleza por naturaleza. Pero lingüísticamente, unas gentes no salvas también pueden tocar el piano igual que la persona que es salvo. Otros tienen talentos en diferentes talentos por naturaleza. Los dones naturales son los que Dios nos dio cuando nacimos. Son por naturaleza, son resultados de la naturaleza. Pero luego tienes que experimentar un nacimiento nuevo. Cuando naces de nuevo, Dios obra en ti y te da más talentos para que tengas
capacidades supernaturales para que puedas aprender qué son y para que se entretejan con tus talentos naturales. Por ejemplo, alguien quizás tiene la actitud acerca de hablar, le gusta hablar en público, no se siente incómodo. Puede ser que el Señor te dio estos dones de evangelista, otros el don de enseñanza, esos dones de profecía. Así que todos estos dones espirituales te permiten para mezclar y enseñar y tener esa hermosa actitud y talentos. Tú tienes que entender que los talentos naturales y los dones espirituales son diferentes el uno del otro. Uno se combina con el otro. Entonces quizás puedes ser una persona con ilusiones por naturaleza. Como naturaleza tú eres dirigente, pionero. Esa es tu personalidad. Tienes el don de fe. Cae muy bien con esos dones, pero una vez uno es diferente del otro. Los dones naturales no son los mismos que los dones espirituales. Entonces, voy a leer del verso 1 de 1 Corintios 12 para ver estos primeros dones. 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 2. Sabemos que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. 3. Por tanto, os ruego saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. El mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, todos es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación de Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. En el verso 8 vemos el don de sabiduría. Aquí llegamos en el estudio pasado, en el verso 7, porque cierta cantidad de sabiduría se garantiza, se ofrece a todos los creyentes, ¿verdad? Pero si a alguien le falta sabiduría, dijo Santiago, pídalo de Dios, el que nos da con liberalidad a todos. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En el estudio pasado también pudimos ver que hay en las Sagradas Escrituras ciertas personas que recibieron una sabiduría increíble. Nos recordamos primero a Salomón. Salomón es el que sobresale porque Salomón fue dotado de sabiduría y corazón amoroso más que nadie en la tierra de sus tiempos. Salomón era inmensamente sabio, increíblemente sabio. El don de la palabra de sabiduría es diferencia de aquella sabiduría que Salomón experimentó. Salomón tenía un don raro. En Segunda de Reyes, Saúl y David también tuvieron gran sabiduría. Pidieron sabiduría y Dios les impartió. Pero Salomón tenía una gran cantidad de sabiduría. Salomón a cualquier instante podía hacer una decisión sabia y la gente se quedaba admirado, sorprendido y venían a Salomón para recibir su consejería. En las Escrituras encontramos la palabra sabiduría y que ha sido y da un don sobrenatural. Hay gentes que tienen gran cantidad de sabiduría como Salomón. Es una unción especial para que una persona pueda hablar con sabiduría y usar sus consejos en situaciones para declarar algo perfecto que se necesita en ese momento. Le voy a mencionar un ejemplo de alguien que lo hizo en el Nuevo Testamento, que era único. Esto fue el Señor Jesucristo. Tú esperas y entendemos que Jesús fue el hombre más sabiduría. El libro de Colosenses dice que Jesús fue el que llevó más sabiduría como humano. En una ocasión vinieron a Jesús y le preguntaron: Rabí, ¿es lícito pagar impuestos al César o no?
Entonces Jesús, a la gente que le hizo la pregunta, les llamó hipócritas en su misma cara, porque Jesús sabía que trataban de atraparlo, si pagar impuestos a César o no. Ellos sabían que si Jesús en esta situación se encontraba en situación, no importaba cómo contestara. Si Jesús les decía sí, deben o no, eso es lo que lo atraparían en cierto modo. Si Jesús hubiera dicho sí, paguen impuestos a César, sabían que tenía muchas gentes que lo estaban siguiendo, que estaban a contra de Herodes, a contra de Roma. Era un tipo de gente revolucionaria que estaban esperando atrapar a Jesús en algo. Si Jesús hubiera contestado, no, yo no creo que no le deben pagar impuestos a César, solamente sean leales a Dios. Entonces, podían culpar a Jesús de sobornar al gobierno romano. Entonces, Jesús les dio esta respuesta: muéstrenme una moneda que usan para pagar los impuestos. Cuando tuvo la moneda, le dijo, ¿de quién es el retrato que está en esta moneda? Y dijeron, es el retrato de César. Jesús les dio la moneda y dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que pertenece a Dios. La Escritura dice que la gente que estaba frente a él se quedaron maravillados porque les dio una contestación perfecta, sin ofender a unos ni a otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto para los dones espirituales? Y ustedes recordarán, el Señor Jesucristo prometió a sus seguidores que se iban a encontrar en situaciones difíciles, pero Dios les iba a dar la sabiduría durante esas situaciones adversas. Yo tengo marcado en mi Biblia, y les voy a leer Mateo capítulo 10, donde Jesús hace esta promesa. Mateo 16 y verso 16. Dice, he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso es lo que Jesús les contestó. No para sean prudentes como serpientes y sencillas como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y ahí en sus sinagogas serán azotados. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para que los den testimonio. Mas cuando os entreguéis, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Dónde sucedió esto? ¿Dónde sucedió esto? Este episodio que se presentó varias veces, de que cuando las personas estaban en situaciones difíciles, en los Hechos encontramos a Esteban, que era diácono de la iglesia primitiva. Dice que Esteban fue un hombre lleno de fe y sabiduría. En ese capítulo, lleno de poder y sabiduría. Y cuando Esteban habló y presentó su testimonio en el capítulo 7 de los Hechos, dice que no le podían resistir el espíritu de sabiduría con que les hablaba. Ese fue Esteban. Esteban les habló con tanta claridad y sabiduría de que nadie le podía contradecir, nadie lo pudo detener, y Esteban presentó un gran testimonio con un espíritu hábil. Más tarde encontramos de que en el capítulo 15 de los Hechos, que era un problema en la iglesia primitiva. El problema fue, ¿qué fue el problema? ¿Cómo las personas debían de ser salvos? ¿Cómo en la cultura judía podemos decirle a la gente que no son judíos, cómo pueden ser salvos? Encontraron un problema porque Pablo estaba en Antioquía con los hermanos y les testificaba de Cristo. La gente de Jerusalén vinieron y le preguntaron, si las nuevos creyentes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo les contestó, vamos a ir al concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén y el primer concilio de la iglesia tomó lugar en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pablo les dijo lo que estaba sucediendo de esta división que estaba tomando lugar en la iglesia, cómo tratar con las gentes no judíos. Ellos creían que tenían que seguir la ley de Moisés.
Entonces otros creían o tenían otras opiniones. Pero Pedro se levantó y habló con toda claridad y les dijo lo que debían de hacer. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Así que Pedro con toda claridad les dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, dijo, vamos a enviar una carta a los gentiles diciéndoles que se abstengan, en el verso 20, Hechos 15, 20, sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque si guardan estas tres cosas, la pasarán bien. ¿Creen en Jesucristo? Ustedes, aunque son judíos y son incrédulos y serán mixtos, Santiago dice que lo que deben de hacer. Y dice que cuando leyeron la carta en el verso 28, dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas son necesarias. Entonces, hay otro ejemplo en la sabiduría. La razón que estoy presentando estos ejemplos porque como el don de profecía y el don de lenguas que se escriben en detalle y otras actividades. Estos se escribieron en detalle en las Sagradas Escrituras. Se menciona aquí palabra de sabiduría. Tengo que llevarlos a las Escrituras. Por eso es que tenemos que entender. Otro ejemplo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 23 y verso 6. Pablo está en Jerusalén y lo están acusando. Pablo fue arrestado porque le acusaban de que él había traído gentiles y los había introducido en el templo. Eso era donde la acusación contra Pablo. Arrestaron a Pablo y Pablo está frente al Sanedrín de Jerusalén dispuestos a destruirlo, a matarlo. Entonces Pablo está frente a aquel Sanedrín judío. Y Hechos 23, 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte de los saduceos y otra era parte de fariseos, Pablo alzó la voz en el concilio diciendo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga y se me acusa hoy. Pablo está dando testimonio que es fariseo, hijo de fariseo, y estoy siendo acusado porque creo en la resurrección. A ese punto, dice que los fariseos no veían problema con la resurrección, pero los saduceos negan que hay resurrección y niegan que hay ángeles y resurrección. Y dice aquí, cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todas estas cosas. Así que los soldados romanos protegieron a Pablo. Y dice, Pablo simplemente sabía qué decir, a qué horas y cómo decirlo, porque el Espíritu Santo estaba con él. Así Pablo continuó con esa sabiduría en su futuro. Yo creo, pues, que todos estos ejemplos que hemos visto en las Sagradas Escrituras de palabra de sabiduría, no es fácil entender que hay gente que tiene gran cantidad de sabiduría reservada para cuando viene la situación difícil, ahí la usan. Entonces, ¿cómo es que unas personas pueden tener este don? ¿Cómo las personas podemos obtener? Tenemos que pedirla y el Señor te lo va a dar. Yo voy a afirmar que algunos de ustedes han practicado el don de sabiduría aún cuando presenta su testimonio en conversaciones con las gentes comunes, porque algunas personas tienen la capacidad de enseñar y explican estos testimonios con
mucha claridad. Si alguien te hace una pregunta y el Señor te va a ayudar a dar la respuesta correcta, quizás sales de aquella situación pensando, lo que yo dije ahí, yo no lo había pensado. Yo no había preparado cómo contestar, y de veras contestaste perfectamente. No lo contestaste bien, no porque tú eres sabio, sino porque Dios te dio las palabras adecuadas a aquella situación difícil. Así que pídele a Dios. La Biblia dice, no tienes porque no has pedido o no sabes pedir. Santiago nos lo explica, dice, y Pablo también lo dice. Tienes que pedir. Romanos 12, dice que nuestro cuerpo es, Romanos 12:1 dice que usemos nuestro cuerpo y presentemos nuestro cuerpo como algo racional. Esto quiere decir que Dios nos da la habilidad para testificar por fe para el mundo incrédulo, para que así el mundo incrédulo se convierta y se convenza de que el Espíritu de Dios está actuando a los que tenemos los dones del Espíritu Santo. Esto nos lleva pues a la segunda parte que vamos a ver en 1 Corintios 12:8, que dice, porque a este es dado porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra de sabiduría que aparece aquí en el verso 12 es palabra de sabiduría. Esto es bien interesante porque yo en mi biblioteca, en mi habitación de estudio, en mi oficina, ya tengo diferentes libros para poder estudiar cómo ven otros escritores la presencia del Espíritu Santo. Tengo en mi librería 66 libros que leí para preparar este estudio. Cuando se trata del estudio de este don de sabiduría, de palabra de sabiduría, estos comentaristas, estos eruditos que ya opinaron, encuentro ciertas divisiones. En una parte veo que hay gente que dice, el don de sabiduría tiene que ver con las aplicaciones del estudio bíblico y el enseño. Está asociado con el don de enseñar. Nos da la habilidad de analizar, sumarizar sistemáticamente las Sagradas Escrituras. Esto nos da un entendimiento de sabiduría por la palabra de Dios cuando la leemos. Eso es lo que hacemos. Otros opinan, en estos libros que leí, afirman que la palabra de sabiduría es una habilidad espiritual para poder entender. No es un conocimiento que tú adquieres con el estudio, sino que es una sabiduría que Dios nos la regala, Dios la imparte, Dios nos permite por naturaleza para que Dios nos lo revela espiritualmente. Yo creo en esto. Yo creo que esto es lo que hace Dios. El contexto de todos estos textos, y vemos estos diferentes ejemplos en las Sagradas Escrituras, pero Dr. Vincente, que es uno de los que comentó en estos libros que yo leí, las palabras de Vincent en el griego se traduce a, ese fue diferente el don, pero Vincent comentó, y no recuerdo ni dónde, pero recuerdo que Vincent escribió que Dios nos da esa habilidad de profecía. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, en el Antiguo Testamento no se le daba crédito al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba activo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo solamente estaba activo en ciertas personas. Encontramos al profeta Eliseo, y Elías. Estos eran un prototipo. Uno era prototipo del otro. Eliseo fue prototipo de Elías. El profeta Elías tenía la habilidad de entender cosas y saber cosas que estaban sucediendo que no las sabía porque estudiaba, simplemente Dios se las revelaba. Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando el rey asirio estaba atacando a Israel, este rey asirio, Benjamín, Dios le reveló al profeta Elías
dónde debía y estaba posicionado el enemigo y se lo comunicó a Israel. Cuando los asirios estaban para atacar a Israel, los israelitas estaban preparados. Esto molestó al rey de Asiria. Dijo, yo no sé qué hay, pero aquí tengo en mis hombres de confianza un soplón. Tengo que saber quién es ese soplón, porque va y le dice al rey de Israel. Entonces el profeta Elías le dijo, no es ninguno de nosotros. Pero en Israel hay un profeta que se llama Elías, el profeta de Israel. Les dice al rey de Israel, las palabras que tú has hablado aún piensas en tu alcoba. Nadie le queda el secreto a este profeta. Él te oye cuando tú piensas. Esto incomodó. En Segunda de Reyes, capítulo 5, también encontramos otro ejemplo de que Elías tenía este tipo de conocimiento, entendimiento. En Primera de Reyes, capítulo 5, encontramos al asirio Naam, que estaba cubierto de lepra y no sabía qué hacer. La historia de Amán el sirio nos dice que Amán tenía lepra y era un hombre rico. Naamán era un hombre rico, lo tenía todo, pero cuando Naamán fue al profeta Elías, y el profeta Elías le dijo qué debía de hacer para que fuera sano, cuando Amán el sirio quedó sano, regresó para hacerle bien al profeta, donde el profeta tenía un servidor que era Giezi. Oyó de que el asirio le ofreció bienes, dinero al profeta, y el siervo de el profeta no corrió a seguir a Naamán el sirio. Y Naamán el sirio vio que el siervo de Elías vino y le preguntó, ¿a qué vienes? ¿Te puedo ayudar en algo? Y el siervo de Nehemías dijo, he venido porque han venido algunos visitantes a la casa de mi señor y mi señor me envía para que nos des unos talentos de dinero y unos trajes. Dijo, sí, te doy estos trajes y un poco de dinero, llévatelos. Yo estoy contento de que fui sanado por la intervención del profeta Elías. Claro que el siervo Giezi estaba mintiendo. Cuando el siervo regresó a la habitación, el edificio donde estaba el profeta le confrontó y dijo, Giezi, ¿dónde has estado? Él contestó, no he estado en ningún lugar. Tu siervo no ha ido a ningún lado. ¿Qué has hecho? Nada. Entonces Elías le dijo, el espíritu de sabiduría me dice que tú fuiste y le pediste a Naamán el sirio esos regalos. Así que a este tiempo no estamos necesitados. Con todo y que él vino y me ofreció, a este tiempo yo no necesito ni necesitamos nada. Entonces, Segunda de Reyes capítulo 4, también encontramos otro ejemplo. Había una dama que tenía un hijo, el cual Elías había predicho que ella iba a dar a luz a un hijo. Este hijo que fue profetizado por el profeta murió. Y el profeta Elías no supo de que el hijo había muerto. Entonces la mujer mandó al profeta Elías para que supiera que su hijo había muerto. Cuando el siervo Giezi oyó de que el hijo de la mujer había muerto, Elías, cuando vio que Giezi quería ir, el profeta le dijo al siervo, no vayas, deja que ella venga a nosotros. Y dice que cuando la dama vino al profeta Elías, Elías le contestó, el Señor no me ha revelado lo que debo de hacer. Imagínate de que Elías estaba tan de acuerdo y estaba unido con Dios a tal punto que sabía cuando Dios le hablaba para decirle, en este caso él dice, Dios no me ha hablado qué debo de hacer en este caso de que el niño murió. Pero como que el Señor le proveyó la sanidad. Palabra de conocimiento para el profeta Elías. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, una vez más, esperamos de que Jesús expuso
y dejó ver esa hermosa sabiduría. ¿Por qué? Y Jesús mostró esa sabiduría. Un ejemplo tan clásico, cuando Felipe encontró a Nataniel y dijo, hemos encontrado al que está profetizado, al Mesías, es Jesús de Nazaret. Entonces él le contestó, en Juan capítulo 1, verso 43, Nataniel encontró y cuando Nataniel encontró el Señor le dijo, he aquí, un israelita en el cual nunca se habían encontrado. 1:47. Cuando Jesús vio a Nataniel que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Nataniel, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Nataniel y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas veráis si te quedas con nosotros. Ese tipo de conocimiento que Jesús expuso en este caso, Jesús era Dios. Ese es el tipo de don que tenemos de tener y practicar. El doctor Vincent y sus trabajos, en sus palabras y sus estudios, Vincent nos escribió sus comentarios y dijo que una persona bajo el Espíritu Santo debe tener unas habilidades maravillosas. Vamos también a ver a Pedro. Pedro, en Mateo capítulo 16, que cuando Jesús le dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Señor? El Hijo del Hombre. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le contestó, tú eres bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, no estudiaste esto en ningún libro, no fuiste a ningún seminario, sino mi Padre desde el cielo te lo reveló quién soy. Yo no sé si era necesario un don espiritual o palabra de ciencia o de sabiduría. Yo quiero que ustedes vean que Pedro, este discípulo que siempre abría la boca y a veces ofendía porque decía cosas tontas, es cierto, pero Pedro a ese momento que tuvo la percepción espiritual de que ninguno de los otros discípulos lo tenía. Jesús preguntó, Jesús afirmó, la única forma que tú pudiste entender esto es, tú no lo supiste, sino que mi Padre Celestial te lo reveló. Y Pedro lo aceptó y lo entendió. Más tarde, en el libro de los Hechos, encontramos que vemos gran ejemplo de la palabra de sabiduría. En la iglesia primitiva, Ananías y Zafiras vendieron una porción de tierra y entregaron el resultado de la venta a los discípulos. La vendieron por cierta cantidad de dinero, pero guardaron cierta cantidad de dinero. No había nada de malo. El problema con esto fue de que en esta representación de la iglesia hicieron ver que habían vendido el terreno y habían entregado a los discípulos toda la cantidad de dinero para la obra de la iglesia. Pero no, ellos habían escondido una cantidad de dinero. No había de problema. El problema fue que mintieron. Vendimos por y dimos todo el dinero. Oh, qué bien, qué bonito, qué espirituales son. Van a ser personas de primer lugar en la iglesia primitiva. Pero cuando vinieron a Pedro, y Pedro les dijeron, Ananías, trajeron el precio también a la mujer, y trayendo, dijo una parte y puso los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Sustrajiste del precio de la heredad, reteniendo no se te quedaba a ti la vendida. Así que en este caso, Pedro tuvo esta palabra de conocimiento. Por eso es que digo, yo creo que esto no es algo por naturaleza, sino que el Espíritu Santo está obrando continuamente y nos da las habilidades de poder entender situaciones
ciertas situaciones para ciertas personas que las están viviendo para que tú les puedas ayudar. Otro ejemplo vemos en el apóstol Pablo. Cuando Pablo está viajando en aquella área menor y vino a Listra y Derbe, esto se encuentra Hechos capítulo 14. Yo lo tengo marcado para leerlo. Dice, capítulo, aconteció en Iconio que en aquellos juntos de los sinagoga de los juntos y hablaron de él de tal manera. Y dice aquí en el verso 7, allí predicaban el evangelio. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía la fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz. Pablo tuvo el suficiente conocimiento que Dios le reveló de que este hombre tenía suficiente fe para ser sanado, y Pablo le ordenó con gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y vemos este ejemplo de que las obras y el Espíritu Santo siempre obra para bien de la iglesia. Si tú tienes el don de fe, como lo tenía Pablo, así que eso es lo que este hombre tenía, el don de fe para ser sanado. Tenía el don de fe, que este hombre, y Dios tenía fe de que Dios lo iba a sanar. Tenía el don de la palabra de sabiduría. Es lo que Pablo está practicando, el don de fe. El don de hacer milagros, y tenía el don de sanidad. Todos estos 4 dones obran uno con el otro para hacer algo sobrenatural. Yo creo que hay varios ejemplos más en las Sagradas Escrituras que tú puedes encontrar si buscas bajo los dones. ¿Cómo se manifiestan los dones el día de hoy? No les puedo asegurar, pero puedo decir y mencionar he visto en mi propia vida. En mi ministerio de predicar, he visto cómo el Señor usa el don de sabiduría, donde se incorpora algo en mi mensaje. Cuando alguien me pregunta, te quiero hacer una pregunta. En muchas ocasiones, gentes han venido a mí y me dicen, me preguntan o me afirman, me has estado siguiendo. Alguien te ha estado hablando de mi vida, porque tú, en tu predicación, has mencionado algo que yo sé que a nadie se lo he dicho. Ese es un gran ejemplo. Y me siento como que el Señor en ese momento no sabía exactamente por qué o para quién. Es como el Señor me dijo, esta persona que va a estar presente o está presente necesita oír esto. Hay tiempos donde el Señor usa el don de sabiduría en ese sentido, usando ese tipo de don. Hace años tuve un amigo que pastoreaba en el norte de California. Un día, este amigo mío iba a su negocio y dijo, el Señor me está hablando a mi corazón. Vino y me dijo a mí, el Señor me está hablando y me ha dicho, a este momento ora por la esposa de esta persona. Sí, me detuve, oré por la esposa de aquella persona. Y esa persona, la esposa de esta persona, estaba manejando por el Boulevard Harvard y ya mero se salía de la carretera y se volteaba, y si se hubiera volteado se hubiera matado. Pero ella llamó a su esposo y el esposo ordenó que su compañero orara por su esposa. El Señor le dio el espíritu de sabiduría de que orara aquel momento por el propósito de que aquella persona estuviera segura el resto del camino. Ahora le voy a presentar ejemplos personales de mi vida cristiana. Cuando yo era un jovencito, un cristiano jovencito, yo fumaba cigarrillos. Yo les confieso, fumé cigarrillos. Comencé a fumar cuando tenía 10 años de edad, pero fui salvo cuando tenía 18 años de edad. Así que hice muchas otras cosas y usé otro tipo de sustancias, drogas, entre medio. En ese tiempo era fácil obtenerlas, pero yo fumaba, pero de repente dejé de fumar. Después de que dejé de fumar,
no me sentía incómodo de que no fumaba. A ese tiempo tenía una amistad con esta muchacha, la buscaba, platicábamos, ella reconocía, nunca le había confiado de que yo fumaba, sino que siempre seguimos como amigos. Esta muchacha se fue de vacaciones por 2 semanas. Antes que ella se fue de vacaciones, yo un día tenía ese impulso de fumar un cigarro. Levanté un cigarro, pensé fumé ese cigarro, me fumé otro y otro más. Cuando esta muchacha regresó de las vacaciones, no me vio, pero me llamó en el teléfono y dijo, Skip, tengo este presentimiento que Dios ha puesto en mi corazón. Le dije, qué bueno. Dice, he estado orando por ti. Y le dije, yo también estoy orando por ti, que es lo que contestamos los cristianos. Si tú oras por mí, yo también estoy orando por ti. Ella dice, no, el Señor ha puesto en mi corazón, cuando yo estaba orando por ti, te voy a preguntar. Le dije, pregúntame, ¿qué tienes que decirme? Skip, ¿fumas? Y yo me quedé con la mente cruzada. ¿Cómo sabe ella? Yo dejé de fumar cuando acepté al Señor Jesucristo y yo no la he visto por 2 semanas y me llama y me dice, estoy orando, he estado orando y he tenido ese presentimiento de que tú estás fumando. Y yo le contesté que no, le mentí, claro, pero porque había decidido, de veras, a esta vez sí voy a dejar de fumar. Esto tiene que ser el Señor que me está advirtiendo que ya deje de fumar para honrarlo sin esa droga. Habiéndoles compartido esto, quiero también compartir con ustedes de que el Señor te puede dar ese tipo de presentimientos. Esto es el don de sabiduría. Solamente es un conocimiento supernatural que viene de la presencia de Dios. Pero yo voy a afirmar, tengan cuidado con esas situaciones adversas, porque no vayas a aceptar cualquier ejemplo de sabiduría, sino que yo he tenido muchos de esos presentimientos, pero no siempre son de Dios. Como alguien puede afirmarte, yo sé que el Señor me está dando el presentimiento que te diga y te asegure que está lloviendo en alguna parte del mundo. Claro, el Señor me está mostrando de que más tarde va a haber muchas personas que van a tener catarro. Eso es natural. He tenido, al paso de los años, gente que me dan palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, palabras que vienen del Señor, ya sea que me las dicen literalmente en mi cara, me las escriben, me mandan mensajes a través de la internet. Algunos me han asegurado, estamos viviendo los últimos días estamos ya pasando el periodo de la tribulación que menciona el libro de Apocalipsis. Dicen, y esto me lo ha revelado el Señor. Otros me dicen, que el Señor me ha dicho que no dejes de tomarte tu medicina. Tienes que balancear cuando estas personas te aseguran, estas personas que supuestamente el Señor se los ha revelado, pero no es cierto. Entonces, esas 3 cosas que han mencionado son cosas que por naturaleza suceden en la vida de las gentes. Sí, cuando aquella muchacha me llamó en el teléfono y me dijo que estaba fumando, o me preguntó si yo estaba fumando porque ella presentía que yo estaba fumando, esto me indica que el Señor me estaba protegiendo y el Señor me estaba diciendo en una forma amorosa de que dejara ese hábito para siempre. Yo continúo en oración desde ese día hasta ahora y le pido al Señor que el Señor me guíe, porque es que el Señor no me lo reveló a mí, si es que el Señor me quería beneficiar a mí y no se lo reveló a aquella muchacha. Dios puede, pero quiero decirte, tienes que balancear. Hace años que hice un estudio en Garden Grove, California. Aquel grupo estaba creciendo. Había muchos jóvenes que venían Una vez vino esta persona y vino 2, 3 veces y yo pude notar que siempre se dirigía a platicar con esta cierta muchacha. Siempre se dirigía a hablar con esta dama. Pero en una ocasión, después del estudio, este joven fue a esta mujer y le aclara, el Señor me ha mostrado de que tú vas a ser mi esposa.
Qué conveniente, ¿verdad? El Señor me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. En lugar de decirle, vamos a irnos a platicar un rato, a cenar juntos, pero enfáticamente le aventó las palabras, Dios me ha dicho que tú me has dicho que serás mi esposa. Yo lo reprendí inmediatamente porque yo la conocía y ella tenía a su esposo. ¿Cómo le va a decir a esta mujer casada? El Señor me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. Inmediatamente ella le aseguró, yo estoy casada, retírate. Pero él tuvo la odisea, la vergüenza de decir, obviamente estás casado con la persona equivocada, yo soy el que debe ser tu marido. Así que inmediatamente le ordenamos a este joven que saliera de aquella habitación y no regresara. Y se fue y no regresó. Pero puedes utilizar discernimiento para entender quién es un profeta falso o quién es un profeta legítimo que te trae palabra de sabiduría. Hay dos dones que solamente hemos visto unos cuantos versos de 1 Corintios 12. En el estudio próximo vamos a estudiar capítulo 12 y verso 9 para ver cómo la Escritura dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad, pero es el mismo Espíritu que obra en todos igual para el beneficio de la iglesia. La profecía y lenguas y interpretación se dan y se explican en detalle en el capítulo 14 de 1 Corintios. La palabra de sabiduría y palabra de sanidades, todos son y vienen y son ministrados por el mismo Espíritu Santo y la Escritura nos los aclara. Así que hoy les he presentado suficiente sabiduría para que tú quedes satisfecho de que no seas ignorante acerca de los dones del Espíritu Santo. Padre Santo, gracias por esta habilidad de poder entender tus sagradas escrituras y pasar estas sagradas escrituras, estos hermosos y reconocer estos hermosos dones de sabiduría, el don de conocimiento, don de sanidades. Padre Santo, gracias. Vemos cómo únicamente tú estás dotando a cada uno de los miembros de la iglesia y cómo es que cada uno de nosotros venimos a ti y tú nos das los dones para ciertos momentos, solucionar ciertas adversidades, para enseñarnos la clave de lo que necesitamos hacer al día siguiente. Últimamente, los dones son para beneficiar a los miembros de la iglesia y para que los que aún no son miembros de la iglesia se queden admirados, sorprendidos y maravillados y sientan ese deseo de entrar en la iglesia de Cristo, en tu iglesia. Padre Santo, te pido que nos ayudes a descubrir aún más y más dones espirituales para que así podamos edificarnos los unos con los otros dentro de tu iglesia. Como Pablo dice, va a suceder. Pablo dice que lo que profetices va a tomar lugar para el beneficio y dar gloria a Dios Padre y en el nombre de Jesús. Amén.